Estamos hablando de la reforma al Poder Judicial y planteaba hace unos momentos, a mí me parece que esta reforma al Poder Judicial necesaria, como ya llevamos a la conclusión en el primer bloque, porque lo que quieren los mexicanos es una justicia pronta y expedita. De toda la propuesta sería interesante analizar si realmente se garantiza una justicia propia y expedita con estos planteamientos que es la reforma propuesta por el presidente López Obrador. Y a mí me parece que no nace de una necesidad de justo dar justicia pronta y expedita, sino nace de un conflicto entre la ministra Norma Piña y el presidente López Obrador, ¿no? En aquel febrero, ¿no? en el Palacio de Querétaro, en donde hay una confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y justo ahí es donde empieza el tema de querer reformar por esta confrontación. No veo eso. ¿Ustedes ven esta teoría? Empiezo contigo, Katia. Bueno, vamos a recordar primero. La teoría del Estado nos habla de pesos y contrapesos. Y tenemos el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo. Se tienen que hacer un balance entre ellos. El Poder Judicial le ha estorbado al Ejecutivo todo este sexenio. ¿Por qué? Porque ha tenido ideas que van en contra de la Constitución. Y esto no es nuevo. O sea, esto ha pasado en todos los gobiernos durante la historia. El Ejecutivo y el Judicial se confrontan de manera reiterada. En la política del nuevo pacto, Roosevelt se confrontó contra su Suprema Corte también. O sea, esto pasa de manera frecuente. El Ejecutivo tiene una idea, pero va en contra de la ley, va en contra de la Constitución y la Corte lo frena. Eso ahora sí que no se lo quiere perdonar. No le quiere perdonar a la Corte y a los jueces que emitieron amparos contra la reforma eléctrica y a todos aquellos que han ejercido control de constitucionalidad que le han frenado. Entonces, etcétera, ¿no? Es una venganza por los frenos que se han puesto a las iniciativas que iban en contra de la ley. ¿Por qué? Porque lo que están proponiendo no hace más rápida la justicia. Es más, yo creo que la puede hacer más lenta, porque va a traer jueces sin experiencia. Y cuando alguien sin experiencia llega, pues se tarda más en resolver. Y tampoco lo hace mejor, porque también si llega alguien sin experiencia, pues es más fácil de manipular, es más fácil de resolver con miedo. Un juez con conocimiento, un juez de carrera, no se deja manipular y resuelve en base a su conocimiento y en base a la ley. No tiene que estar consultando con quién, cómo resuelvo. Así es. Tengo la impresión de que esta reforma tiene una necesidad añeja, más añeja que el 5 de febrero del 2023. Creo que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había señalado de esta necesidad, pues desde antes incluso de ser presidente de la República. Pero también creo que los hechos del 5 de febrero del 23, así como decisiones de la Suprema Corte de Justicia, esa famosa cena de Norma Piña con Alito Moreno, y luego el cambio de criterio de la Suprema Corte en la revisión, en la acción de inconstitucionalidad sobre las reformas del Plan B, cuando prefirieron la forma en que se hizo la ley en lugar del fondo. Bueno, eso hace que la intensidad del ánimo del Ejecutivo de la República... Había una herida que se abrió. Digamos que se intensificó, se le echó sal, se le echó limón, ¿no? Y la necesidad pues se convirtió o se conjugó un poco con una vindicta, como dice la abogada. Y trajo como respuesta esto. Pero creo que el contenido de la reforma en sí mismo ya estaba en la mente de los creadores. Así es. Y partiendo de este tema, o sea, estamos conscientes de que se requiere una reforma y ahorita estamos platicando sobre qué nos pareció el arranque, ¿no? De lo que le echó el cerillo a que se encendiera este fuego. Entonces, sí, bueno, definitivamente sería muy lamentable que una reforma de tal calado, un poder, tuviese como origen una confrontación política. Eso sería un pésimo antecedente. Yo creo que ya de entrada pues sería partir de una base totalmente endeble. Ahora, lo importante es ver ya la reforma en sí, la iniciativa en sí, ya como un instrumento, un objeto de análisis para lo que sigue, a ver qué corresponde. Ahora, creo que en toda reforma, máxime una de esta naturaleza, debe considerarse no solamente la parte sustantiva en sí de la reforma, es decir, qué se quiere reformar, sino yo creo que hay otros dos elementos que sí merece la pena considerar en toda reforma, y máximo una de esta índole. Sí. Una es la aplicación. ¿Cómo se va a aplicar? Y esto no es sencillo. Porque si esto baja a los estados, imagínense todo lo que se requiere para su aplicación. Y dos, son
los impactos colaterales. Ejemplo, con esta reforma, pongámonos a pensar en la vida de muchas personas que han hecho su trayectoria en el pueblo. No aquellas personas que se dice que llegaron para ser ministros por X o Y situación política, no. Nos estamos refiriendo a jueces, magistrados, que tienen toda una carrera. Nosotros conocemos, platicábamos el doctor Juan González y yo, dos personas desde estudiantes, que han hecho una vida ahí. Y decirles, ya no por estas premisas que se tienen, de que hay corrupción, de que están distantes del pueblo, y ustedes ya no. ¿En verdad eso será, ese impacto colateral, no será importante? Desde mi punto de vista, es importante. Y creo que no viene a bien iniciar una reforma porque se quiere una mejor justicia, realizando injusticia, creo. De hecho, yo creo que es lo más importante del impacto de la reforma. Yo podría considerar como, por lo menos no acreditado, los escenarios catastróficos de quienes predicen que va a ser cuando se implemente la reforma. Es que no creo que sea algo catastrófico si es que se da. Vamos a suponer en el escenario que se dé que efectivamente los jueces ahora se elijan por voluntad popular en una elección popular, etc. Creo que va a ser catastrófico, desde mi punto de vista creo que no, y tengo razones para decirlo. No obstante, creo que con lo que tenemos actualmente, que es con lo que podemos comparar, creo que la carrera judicial es el mejor método que se ha ensayado, el mejor método a nivel mundial. Sin embargo, el impacto que no debemos admitir, que no podemos admitir, es que 1.600 servidores públicos, magistradas, magistrados, juezas y jueces, que todos ellos, yo creo que la gran mayoría, y estoy hablando del Poder Judicial Federal, son o han sido personas que les han dicho durante 30 años, estas son las reglas del juego, y se han atrevido a jugarlas, y han apostado su vida, y han dejado su vida, su familia para hacerlo. De repente les digan, ¿qué crees? Que ya no es así, que ya las reglas del juego cambiaron, y lo que tú estabas haciendo, a partir de mañana ya no eres magistrado ni juez. Eso es lo deleznable, lo realmente terrible del impacto principal de la reforma. Y yo iría más allá todavía, aparte del tema laboral, que bueno, para empezar, ¿cuánto le va a costar en liquidaciones al gobierno federal, por ejemplo? Claro, Además, sí. ¿Cuánto nos costaría un proceso electoral de juicio? Bueno, porque ya tenemos un proceso electoral. ¿Y qué capacidad tienes tú como ciudadano de poder determinar si X o Y es mejor juez? Como ciudadano no tienes la capacidad de determinarlo. ¿Cómo lo vas a saber? Y menos si quien está propuesto no trae una carrera, por ejemplo, detrás. Te van a presentar dos personas y te van a decir cuál es el mejor juez. Como ciudadano no lo sabes. ¿Será el que hizo la mejor campaña? ¿El que hizo el mejor TikTok bailando diciendo que va a hacer justicia? Como decía el doctor, ¿qué voy a proponer? Propongo que voy a meter a todos a la cárcel. No, a ver, perdóname. Bueno, ¿dónde están las garantías? Con el tema de la justicia populista, ¿no? Entonces, y un tema que me parece, que creo que no se ha tocado es, a ver, y las sentencias que queden pendientes, o sea, los que se vayan y dejen sentencias pendientes, los que vengan van a tener que estudiar de nuevo todos los... Y ahí va a haber un retraso en el impacto también. Y puede haber modificaciones en sentencias que originalmente iban en un sentido y a la mera hora van por otro, porque a lo mejor hasta por desconocimiento, y ahí ya les estamos pegando directo a la gente, ¿no? Claro. Sí, claro. ¿Usted que ha sido juez, por ejemplo? Sí, desde luego, por supuesto que sí. Eso es un segundo impacto inmediato que va junto con la transición. Y de eso nos ha hablado. Y a mí hablar de democratización en la justicia me hace inclusive ruido las palabras, porque yo siento que la justicia no está para ser democrática. No, pues es que Un juez tiene que resolver condenando, aunque toda la gente quiera que absuelva, o absolviendo, aunque toda la gente quiera que condene, si lo está haciendo de cara a la ley y a la Constitución. O sea, no juzgamos como, perdón por la referencia, pero ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? O sea, esos no son los jueces que queremos. Es que creo que en esto radica la democratización de la justicia. ¿Por qué razón se debe de obedecer una ley? Y se dice, porque es realizada por los representantes del pueblo que fueron votados. ¿Por qué razón se debe de obedecer una sentencia? Porque es la aplicación de la ley que fue votada por la mayoría de ciudadanos. Así es. Ahí radica la el carácter democrático de las decisiones judiciales y el carácter obligatorio de las decisiones judiciales. Todo parte de la democracia. Claro. Pero mientras que los representantes, diputados y senadores, tienen su legitimación en la elección popular, la legitimación de las decisiones judiciales se da porque, o en la medida que cumplan la Constitución, que es la ley teóricamente más democrática, o las leyes
que de ella emanan. En eso radicado, de tal manera que si un juez o magistrado decide en contra de la Constitución, en esa medida está siendo no democrático. Es que ahí está el discurso del engaño, ¿no? Cuando hablan de democratizar la justicia, cuando ya es democrática desde el punto de vista en que ya un representante ciudadano votó por una ley que es necesario y que es obligado cumplirla, ¿no? Y hay que, en todo caso, entender qué entendemos por democracia. Si la democracia solamente es mayorías, bueno, pues entonces nos olvidamos de todo. Y más bien, como le dice el doctor Pablo, la maestra Katia, es una democracia sustantiva. Es una democracia que atiende valores y principios que van mucho más allá de principios de mayoría. Y que eso es lo que debe prevalecer en México, y hay que ponerlo a la vista también de la reforma constitucional de 2011, privilegiar derechos humanos, privilegiar la Constitución y instrumentos internacionales que México haya suscrito, que van más allá incluso en varias ocasiones del texto constitucional, sino principios y valores mucho más profundos y que requiere una mayor capacitación, un mayor conocimiento y una mayor independencia por parte de los jueces. Hay que cuidar al Poder Judicial de cualquier intromisión, llámese partidos políticos, llámese poderes de facto, llámese medios de comunicación, llámese grupos y sectores sociales que persiguen bienes específicos. Esa es la democracia del Poder Judicial. Exacto. Es la democracia que necesitamos del Poder Judicial. Y complementando un poco lo que dice el doctor, el deber de cuidar a los jueces es inclusive un deber de cumplimiento de tratados internacionales. México está obligado a cubrir y garantizar la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque los jueces no son carismáticos. Los jueces no hacen campaña. Los jueces hablan a través de sus sentencias. Justo eso iba a plantear. O sea, yo quiero ver a alguien que se dedique. O sea, si hoy pocas veces dan la cara, por ejemplo, un magistrado federal, ¿no? Estoy seguro que muchas veces los abogados ni siquiera los conocen, porque yo no me imagino a alguien con ese perfil haciendo campaña. Si me permite, vamos a una pausa, regresamos, estamos en cambio, volvamos con este tema.